Roberto, en realidad aquí están agrupados enfrente mismo al Ministerio de las Públicas y Comunicaciones un grupo de choferes quienes, por el contrario, apoyan la postura del gobierno central y están en contra de Cetrapan, según ellos, porque Cetrapan, los empresarios violan sus derechos laborales. Incluso están anunciando ya una contrahuelga. Escuchemos lo que mencionaba precisamente. Vos sos el representante de ellos, ¿me dijiste tu nombre? Representante de los trabajadores, Juan Villalobos, presidente de la Federación Paraguaya. ¿Por qué se manifiesta? Y por el cansancio en la forma inhumana que le están teniendo a los trabajadores. Primeramente, hoy en día están siendo descontados de los trabajadores del sector transporte el sueldo del chofer cobrador, y hoy en día están solicitando, y ya fue totalmente regulado a 2.300.000. Hoy en día baja el sueldo del chofer cobrador. Entonces, en ese sentido venimos a repudiar la actitud de la Cetrapan. ¿Por qué? Porque están haciendo un jaque al pueblo paraguayo, y nosotros venimos como representación de trabajadores del transporte, venimos a decir que el día miércoles, día de la huelga, vamos a salir a la calle. Con 1.330 unidades vamos a salir, y todos los colegas estamos reunidos en una asamblea permanente. Hoy a la noche tenemos una asamblea en la ciudad de Pacaraí, en donde vamos a estar regularizando nuevamente en salir en la calle para esa fecha de la medida de fuerza. Ustedes estaban defendiendo 2.400 el pasaje, decían anteriormente. Que se mantenga 2.400, y le está dando ya el subsidio de 100 guaraníes. Entonces, por cada colectivo estarían cobrando 1.300.000, 1,5 millones. Con 2.400, según ustedes, que son los que cobran los empresarios, ¿ya están sacando sus ganancias? Claro que sí, y se tiene que hacer una verificación como corresponde, se tiene que hacer el análisis como corresponde, porque ¿saben ustedes qué pasó cuando iba a haber el conteo de boletos? Sí. Desde la Cetrapan salía una orden a todas las empresas que estaban adheridas a la Cetrapan, Peyapoque Ñandé la recorrió pues a para que no se note el aumento de los pasajeros. Entonces, si uno tenía 1.200 para que figuren que estaban acarreando 600, 700 guaraníes. Eso es la coordenada que salía de la Cetrapan. Y hoy en día le desafío a la Cetrapan que se vuelva a hacer una verificación con el gobierno, con los representantes del Ministerio de Obras Públicas, y para que se verifique y para que se vea la trampa, la grosera, la falta de respeto que se cometió hacia el pueblo paraguayo. Y de esa manera así se maneja. Yo le desafío a la gente de la Cetrapan que paren el día miércoles si tienen huevo. Les puedo asegurar que no van a parar. ¿Por qué? Porque este pueblo es el único el que le va a contrarrestar, y este pueblo de los choferes de transporte público está dispuesto a acarrearle a los usuarios, a los pasajeros en sus lugares de trabajo ese día, y después 3, 4 días, y si va a durar un mes igual vamos a seguir. Vos hablabas de una contrahuelga trabajando ustedes entonces, ofreciendo el servicio. Así mismo, ahí ya entran todos los vehículos internos, todos los vehículos que están asociados dentro y fuera de nuestra federación. Entonces, en ese sentido estábamos hablando con distintas organizaciones de transporte, y hoy en día están acá la mayoría de las empresas internas también, y esa es la posición que vamos a asumir. Otra cosa, estamos hablando también que César Ruidía es desplazado como representante de los transportistas y sinvergüenza negocia con el Estado, y estamos cansados porque a los trabajadores están manipulando también a la vez. Okay. Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces vamos a conocer la postura y la grave denuncia que realizaban ya los transportistas. Sí, una consultita, ¿de dónde son estos choferes? Ellos son de la FEPATRAMA, me decía. ¿Quién me dice bien de qué federación son? ¿De qué federación son? FETRAPAN. FETRAPAN, ¿qué significa FETRAPAN? Vamos a ver. Acá vamos a consultar al presidente. Y yo creo que los 100 guaraníes y 2.400, yo creo que ya le corresponde a los empresarios siempre y cuando esté. ¿De qué gremio me decías que venían? Federación Paraguaya de Trabajadores de Transporte, FEPATRA. Yo soy presidente de la Federación Paraguaya. ¿Cuántos aglutina tu gremio? ¿Cuántos choferes? Y aproximadamente hoy en día estamos 1.700 por ahí. De los cuales los 1.300 van a trabajar entonces en los días de huelga. 1.300 unidades de distintos sectores. Okay. Bueno. Ya, ahí está. Sí. Estamos entonces, compañeros. ¿Esto se suma a lo de UCETRAMA también? ¿O son todos de un mismo grupo? No, ellos son un grupo aparte, pero se unen a la misma propuesta precisamente que esos días van a estar trabajando. Bueno, gracias, Elia. Con usted.